a los heridos, a los frustrados. Hay buenas noticias hoy, al perdido, al lastimado. Hay buenas noticias hoy. Hay uno que tu nombre no ha olvidado. Hay uno que por ti está orando sin parar. Él irá a buscarte a donde nadie más irá. Él es Jesús. Él no para de buscar tu corazón, Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarte es Jesús. Él no para de mostrarte su amor, Él nunca para de pelear a tu favor. El que no para hasta encontrarte, Él es Jesús, el buen pastor. Cuando fallo y me caigo, hay buenas noticias hoy. Si estoy lejos y me pierdo, hay buenas noticias hoy. Hay uno que mi nombre no ha olvidado. Hay uno que por mí está orando sin parar. Él irá a buscarme a donde nadie más irá. Él es Jesús. Oh, Él no para de buscar mi corazón. Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarme, Él es Jesús. Él no para de mostrarme su amor. Él nunca para de pelear a mi favor. El que no para hasta encontrarme, Él es Jesús. El que no para hasta encontrarme, Él es Jesús, mi buen pastor. Saludos hermanos y amigos, este es William del Pilar y estoy aquí junto a la licenciada Ivette Montes. Le damos las gracias al evangelista internacional reverendo Jorge Rasky por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo un rato con ustedes. El reverendo está en una misión importante fuera de Puerto Rico, está en Washington. Así que más adelante estén pendientes a sus programas, que él le va a dar información de lo que está haciendo. Como siempre, él va a una serie de misiones donde pues él posteriormente hará público lo que él entienda que puede hacer público, pero son misiones que van a ser para bien para el pueblo de Puerto Rico. Así es que esté pendiente. Estamos aquí, pues, gracias a él. Y estábamos hablando, estábamos en una serie, ¿verdad?, que tiene que ver con asuntos éticos, morales y lo que está ocurriendo en Puerto Rico en este periodo corto antes de las elecciones. Hay una situación que se está dando y tiene que ver con la autoridad. Entonces, estábamos discutiendo que en estas tendencias culturales que se han venido desarrollando en las últimas décadas, pues fíjense que los padres
han asumido una actitud de compartir más con los hijos. Entonces, eso pues está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado porque ¿a dónde hemos llegado? Pues hemos llegado tan lejos como que pues el muchacho quiere ir a un concierto de raperos, reggaetoneros y traperos y lo queremos acompañar. Pero yo me pregunto, ¿lo queremos acompañar para velar lo que pasa allí? ¿O es que lo queremos acompañar porque nos gusta eso? Pues como estamos en unos tiempos donde prácticamente, ¿verdad?, la relación entre padre e hijo pues se comparte mucho y tenemos hasta prácticamente hacemos los mismos deportes y compartimos afuera prácticamente como si fuéramos amigos, pero ojo porque hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el punto que quiero traer es el siguiente. Recientemente hemos visto en los asuntos políticos como estos reggaetoneros, traperos y raperos, pues andan dando unos mensajes muy detrimentales para la propia juventud, especialmente los que se están dando en los lugares grandes en Puerto Rico. Fíjense qué asunto. Entonces, hemos visto cómo uno de estos en particular empezó a comprar unos anuncios tipo display, billboards, display, y se pueden ver en la carretera. Entonces empezó una controversia de dónde, quién puso eso, por qué lo puso. Él mismo dijo que él lo puso con su propio dinero. Así es que el mensaje es este: si estás llevando a tu hijo a ese tipo de actividad, de concierto, estás pagando la taquilla de él y la tuya. Y después que tú fuiste al primero y que ya sabes cómo es, al segundo no quieres ir y le das el dinero para que lo pague, eventualmente date cuenta que ese dinero que tú estás dándole a ese artista o quien sea para que haga eso, eventualmente lo va a utilizar para llevar un mensaje contrario a lo que tú crees. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado de, por querer hacerlo mejor, lo estemos haciendo peor en dos sentidos, porque uno es llevando al muchacho donde, ¿verdad?, a un sitio donde sabemos que va a adquirir ciertas libertades o va a haber ciertos ejemplos que son los que va a tender a emular, y por el otro lado le estás dando la gasolina al que eventualmente va a ir en contra de tus principios. ¿Es ese el modelo que queremos? Licenciada, ¿qué piensa de todo esto? Pues es, como bien lo estás diciendo, esta tendencia de los padres sin autoridad, pues es un problema. ¿Por qué? Porque una de las primeras instrucciones, y estoy hablándole obviamente al ser humano. ¿Por qué? Porque aunque utilizamos nosotros los cristianos, cristianos, aquellos que tenemos una fe puesta en Jesús, tenemos una idea como fuente de dirección de nuestra vida, la Biblia y las instrucciones, lo que dice la Biblia. No es menos cierto que ha sido un referente para las naciones y para el ser humano, el hombre y la mujer. El principio en Génesis, este libro, que es el más distribuido y vendido en el mundo, que habla sobre cuál es la instrucción que le da al hombre y la mujer, y específicamente en el capítulo 1 de Génesis, pues nos habla de que en el momento de la creación, ¿verdad?, creó Dios a un hombre y a una sola mujer, si lo tienen, ¿verdad?, ahí, y los creó varón y hembra. Pero también rápidamente en el 28, en el próximo versículo,
dice que Dios los bendijo y le dio una instrucción de fructificar y multiplicaos, que llenan la tierra, la sojuzguen y señorear en los peces del mar. Y básicamente le dio una autoridad, ¿verdad? A los padres le dio la autoridad de fructificar, tener hijos que se multipliquen. Y con eso conlleva unas autoridades, porque imagínate, si puede tener la autoridad sobre los peces, sobre los animales, sobre lo que hay, ¿qué más? ¿Qué autoridad mayor va a tener para con los hijos, para con su prole? Así que es bien interesante, porque en la medida que los padres y las madres no tienen, no ejercitan la autoridad que Dios le da para dirigir en lo que es bueno. ¿Por qué? La mayoría de la gente tiene una experiencia de 10, 15, 20 años más que sus hijos. Y estamos viendo que el asunto que se ha propagado en nuestro país y en el mundo en estos últimos años tiene que ver mucho con la ausencia de los padres en el hogar, la división de los padres en el hogar y la influencia masiva de los medios de comunicación con ideas torcidas de lo que es una familia, de lo que es el respeto por la autoridad, porque si tú nunca te pusieron en autoridad y en orden, pues tú no vas a respetar. Así que si ahora vemos que se está celebrando el maldecir, que se está celebrando el no respetar a las autoridades, ni a tu papá, ni a tu mamá, porque no hay carril, no hay sistemas de orden, porque todo vale, pues entonces somos testigos de que ahora mismo, por lo que tú dijiste, ustedes podrán decir, no, ustedes tienen un prejuicio contra cierta gente o ciertas líricas o ciertos temas de índole sexual o de índole educativo, porque lo que pasa es que eso está percolando. Percolando es que está, cuando usted pone un colador y echa un montón de jugo o pulpa de algo y hay un líquido que percola, o sea, baja y está permeando todo el ámbito social y público. Y por eso nos está preocupando. Nos preocupa porque tenemos un interés en vivir en un espacio social limpio, sano, seguro para nosotros, para nuestra familia, para los envejecientes y para todo el que nos visite. Hay una misión. Los cristianos tienen una misión: alcanzar al mundo. Pero si nosotros volvemos haciendo una introspección, si aquellos que se dicen que son cristianos apoyan y avalan este tipo de actitud porque le gusta y lo practica o porque no dice nada y se hace la vista larga, tenemos un gran problema. Y uno de los grandes problemas que tenemos también es que la incidencia en la violencia contra la niñez ha ido alarmantemente creciendo. Los abusos contra menores, los abusos sexuales contra menores, de sus propios padres y de familiares y de ajenos, está creciendo. Algo está pasando. Cuando nosotros vemos, después no nos podemos quejar si trivializamos que el contenido de la conversación, el contenido del televisor, de las películas, de la radio, de las canciones, 24/7, está repleto de un contenido sexual, pues no podemos quejarnos, sorprendernos cuando vemos el efecto repetido de lo que se dice cantando, practicándolo. Así que alguien es culpable, porque aquí alguien tiene la responsabilidad. Y cuando tú tienes la responsabilidad, pues lo que salga bien, también te tenemos que decir, lo hiciste bien, pero cuando las cosas están mal, también tienes la responsabilidad. Definitivamente, y ahí volvemos otra vez y caemos en lo que es autoridad. Siempre alguien tiene que asumir la autoridad y ahí es donde nosotros tenemos que
tomar en consideración nuestros principios básicos, nuestros principios morales, y buscar la forma de entrar donde quiera que sea para detener este tipo de proliferación, de abuso contra la niñez, de abuso contra la mujer, porque fíjense la tendencia que llevamos en estos últimos tiempos. Y volviendo al tema otra vez de lo que nos llama la atención con este tipo de asuntos que estamos viendo en la política, donde están utilizando cada vez más los reggaetoneros y el baile exótico de perreo para llevar los mensajes, pues entonces lo que estamos es incitando visualmente y gráficamente la sexualidad. Así es que cuando amarramos eso a la lírica, que la podemos leer de todas estas, yo no sé si llamarle canciones, porque eso es más o menos, yo le digo beat bass, que eso es más que un beat y un bajo. O sea, pornográfico, sí. La sexualidad no es mala. Lo que estamos diciendo es que el contenido de lo que estamos escuchando dentro de las mismas escuelas, propiciado y auspiciado por el Departamento de Educación, unos shows auspiciados por el gobierno de Puerto Rico como si algo fuera bueno, cuando está hasta reprobado en nuestro Código Penal. Mire, el contenido es pornográfico y el contenido es reprobado, o sea, por leyes, mire, nosotros tenemos en nuestro Código Civil, y quiero que de alguna manera, si lo tienen por aquí, o sea, nuestro Código Penal, para aquellos que, ¿verdad?, vemos cuál es la gravedad, porque aquí hay unas letras muertas. Las leyes son parte de lo que nosotros conocemos como las disposiciones que regulan las conductas. Y nosotros tenemos un Código Penal que en el artículo 143, esa sección, nos habla de los delitos de violencia sexual. Y dentro de los delitos de violencia sexual se habla del artículo 143, y ese artículo está dentro de la sección de la obscenidad y la pornografía infantil. Entonces, uno dice, pero es que yo no puedo ser tan indiferente cuando yo estoy viendo unas conductas celebradas como es el artículo 143, que da unas definiciones de lo que es conducta obscena. ¿Y qué es conducta obscena? Cualquier actividad física del cuerpo, bien sea llevada a cabo solo con otras personas, incluyendo pero sin limitar, a cantar, a hablar, a bailar, a simular o a hacer pantomimas, la cual considerada en su totalidad por personas promedios, según los patrones comunitarios y contemporáneos. Yo creo que yo tengo la definición exactamente del artículo 143. Lo tengo por ahí en algún lugar. Apela esa conducta, ya sea cantada, hablada, bailada, simulada, apela al interés lascivo, o sea, o al interés morboso de la desnudez, la sexualidad o funciones fisiológicas. Díganme si usted no puede entender que dentro de esta definición están todos los espectáculos que se promueven en este país o las transmisiones que se hacen en entrevistas a nivel, como les dije, en escuelas públicas, como si esto fuera algo para celebración. O sea, esto ya se ha pasado de castaño oscuro. ¿Por qué? Porque los líderes, los políticos, los aspirantes están celebrando este tipo de conducta obscena y pornográfica como parte de sus actividades para sus constituyentes y no dicen nada. Una celebración. Porque los jóvenes eso es lo que les gusta, o sea, le venden el alma hasta el diablo. El problema es
que esas mismas personas después me vienen a coger un libro, un rosario o una comunión o una parte en una iglesia protestante evangélica a hablarme de Dios. Ese es el problema que yo tengo. Porque eso es como la lepra. Eso se pega y se riega. Entonces nosotros estamos aceptando como que esto es bueno, que como los jóvenes les gusta, como es común, pues tenemos que nosotros decirle que al fin y a la postre no es común, no es bueno, te va a llevar a un problema primeramente espiritual, emocional y eventualmente hasta puedes, si tú te pones a ejecutar lo que estás cantando, vas a tener problemas emocionales, problemas con tu esposa, problemas con tu novio, vas a tener problemas hasta de enfermedades de transmisión sexual porque se está trivializando el efecto de lo que es repetir y repetir y repetir unas palabras que llevan e incitan a unas conductas y que tienen unos efectos. Así que nosotros vemos que los jóvenes no actúan solos, como decía Will, están influenciados y le echan la gasolina a los padres que no hablan de esto, que creen que eso es un asunto pasajero. Mire, los muchachos muchas veces que no tienen nada más que hacer porque no los ponen ni a hacer nada en la casa, ni a lavar el carro, ni a botar la basura, porque ahora los hijos son los reyes en las casas. Pues entonces, ¿qué van a hacer todo el día? Con el teléfono, con las redes sociales. Y si el padre no opina en la casa, o la madre no opina, ellos pensarán que usted está de alguna manera respaldando y avalando todo lo que está viendo, porque no tiene que ser de que usted o ellos van a aceptar todas las opiniones suyas, pero ellos tienen que saber qué usted piensa y por qué en cosas que tienen una relevancia. Entonces, estamos viendo que ese alto contenido sexual está que raya o violenta disposiciones del Código Penal que en cualquier liga hubiesen sido removidas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, sí, las conductas sexuales, ¿verdad? Aquí, en el Código Penal, en el 140, de alguna manera habla que hay, y sabemos obviamente que siempre hay un espacio para qué, bueno, para que el arte tenga expresiones, para que de alguna manera se pueda entender que algo tiene un contenido de alguna forma, ¿verdad? Para no hacer uno juzgar o prejuzgar las expresiones, porque es una libertad de expresión, un derecho inalienable de los hombres y reconocido en nuestra Constitución también, que hay una libertad de expresión. El punto es que todo esto tiene unos límites y por eso es que está codificado, porque hay unas conductas que las conductas son las censurables, ¿ves? No las ideas, las conductas. Hay unas conductas que llaman y llevan a otra cosa. Así que, de alguna forma, nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer lo que nadie más creería. Y sabemos que este tipo de actitud, este tipo de normalización de la pornografía gráfica, audiovisual, es un problema que se va a convertir en una realidad en tu vida prontamente, en tu casa, si tú no tomas medidas de instruirle, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Yo tengo una en la parte donde está la referencia al matrimonio, como le hablé ahorita, de Génesis 1 y 2, Génesis 1, también más abajo creo que tengo una expresión en cuanto a este artículo, como le dije, los artículos del 143, porque entiendo que es importante.
Y el artículo 136, otro más del Código Penal, nos habla de exposiciones obscenas. Y ya le dijimos, ¿verdad?, que la obscenidad, pues te la acabo de definir. Y esa apelación al interés lascivo, ¿qué es? Este tipo de situaciones, este tipo de discusión se tiene que traer en el medio de la mesa de su sala o de la cocina o en su iglesia, con sus jóvenes, con sus niños. Los niños saben más de sexo que usted, porque la escuela se está encargando de decirle, en Puerto Rico y en muchas partes donde se utilizan libros relacionados a la sexualidad, porque ahora la moral sexual es relativa. Se le está diciendo a un niño que esta puede ser una niña. Imagínense qué violación a la integridad del ser humano y qué abuso contra la niñez. O sea, si nosotros no tomamos este asunto de importancia mayor, seguiremos viendo los casos de niñas con depresión, que se quieren quitar la vida, que se sienten que son una cosa. ¿Por qué? Porque los mismos que nos han hablado tantos años de la mujer, del respeto, de que la mujer ha sido y es y necesita más derechos, son los mismos que la reducen a un objeto que se puede usar y que le llaman perreo y que le llaman que eso es un chiste, que eso no es nada. O sea, la misma palabra te deja entender que esto es una degradación de la sexualidad humana, comparándola con bestialismo. O sea, vamos a dejar ya el chiste de estar riéndole la gracia a estos artistas que supuestamente han salido, usted sabe de dónde, porque nada que promueva la objetivación o la degradación de la relación íntima sexual que Dios creó para protección, procreación, ayuda mutua en el matrimonio y para la reproducción y multiplicación de la raza humana, se degrade a un punto de un bestialismo. ¿Dónde usted ha visto que eso es bueno? Así que esos son los tipos de conversación que si nosotros como adultos no las comenzamos a tener dentro de la iglesia, ellos van a tener unos profetas todo el día hablándole y cantándole aberraciones sexuales. ¿Ves? ¿Y por qué dicen, ustedes siempre hablando de sexo? Bueno, porque desde Génesis 1 se habla de la ideal relación que un hombre y una mujer, los seres humanos, deben tener en sociedad para ser fructíferos, para ser prósperos y para estar con las indicaciones que el Creador te dio. Si tú quieres hacer otra cosa, van a haber resultados porque las ideas tienen consecuencias. Y cuando estas ideas, que por muchos años estaban bien claras, dónde se hablaban, cómo se hacían y qué implicaciones tenían, cuando eres parte de la discusión pública y yo tengo que aguantar todas esas truanerías y todas estas pornografía auditiva y que los niños se la celebren ahora en los cumpleaños como si fuera la gran celebración, tengo problemas. Tengo problemas, ¿por qué? Porque aquí hay mucha gente en este país, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que se llaman cristianos. Y tú o das una fuente con agua dulce o con agua salada. ¿Y dónde seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Por qué seguimos? ¿A dónde lleva esto? Pues esto lleva a la preparación de contenido que le gusta a la gente. O es que le gusta a la gente porque ya está siendo depravada. Y sigue y le gusta, porque esto es un vicio. La Biblia dice que el vicio nunca dice basta. O es que le gusta, o es que estamos en medio de una gran crisis y todavía hay unos bandos que hacen resistencia. Nosotros seguiremos haciendo resistencia. ¿Por qué? Porque después esto conforma parte de la normalidad social. Y la normalidad social, en opiniones, forma parte de las decisiones de los tribunales. Y una vez se conforma como parte que los tribunales la aceptan, o se convierte en ley,
o se convierte en ley práctica, jurídica, hermenéutica, como le dicen los tribunales, y la aplican a la sociedad. Y cuando la aplican y la convierten en una ley, la enseñan en las escuelas como si fuera un asunto normal, aunque sea anormal, aunque sea aberrante, aunque sea contrario a la ley, a la moral y al orden público, aunque contravenga disposiciones del Código Penal, que la idea de un Código Penal es proteger a los más vulnerables y proteger la acción y las conversaciones y nuestra convivencia social. Así que aquí o es blanco o es negro. O sea, aquí hay unas guías, como les hablábamos, ¿verdad? Hay unas guías que cuando los lideratos de los pueblos son frágiles, son, como diríamos en Puerto Rico, mongos, son que no tienen influencia. Entonces reina la locura, entonces reina lo que es dañino a un pueblo porque no tienen los pantalones en su sitio para decir a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y no tiene que ver con religión, tiene que ver con humanidad, con dignidad del ser humano. Entonces, nosotros tenemos claramente en nuestro Código Penal unas disposiciones relativas a la violencia sexual y después nos quejamos. ¿Por qué unos padres violan a una niña de 2 años o de meses? O un vecino, o un amigo, o un niño. ¿Por qué? Porque tenemos saturada los aires de aberraciones sexuales, de estimulaciones, y eso de algún lugar vino, eso no viene de la nada. Así que en la medida que nosotros patrocinemos, como dice por ahí, conductas, actividades físicas, que es la conducta obscena como está definida en el Código Penal, en el artículo 143, que apela al interés lascivo. Lascivo viene de lascivia, de despertar el interés de la sexualidad. Ahí está, una definición. Apela al interés lascivo, o sea, interés morboso. No estamos hablando del interés por conocer cuál es la sexualidad humana, sino que es morbosamente, morboso es que es algo de mal gusto, exagerado, que se sale de la norma, ¿ves? De la norma saludable. Y, como dicen por ahí, interés morboso en la desnudez. Ya la gente sale desnuda a la calle. Yo no veo y no entiendo cómo padres y madres dejan a niñas, porque usted no ve ese problema con los niños. Con los jóvenes, tú no ves los hombres por ahí primero casi nunca los ves sin camisa, sin manga. Los hombres regularmente tienen suéter. Lo otro es, tú no ves a los hombres regularmente con unos pantalones cortos enseñando las nalgas. O sea, eso es desnudez. O sea, yo no entiendo cómo una gran parte de nuestra población sale desnuda a la calle. Entonces después dicen, ay, el problema que hay porque los hombres, porque la incidencia de ataques, o sea, no nos hagamos los tontos. Se quieren traer unas teorías, no, en derecho, no, porque la mujer no implica que si yo me pongo una falda corta aquí, allá, no implica que me vas a atacar sexualmente. Claro que no, claro que no. Pero es que yo no veo ese problema con los hombres. O sea, hay una incitación a la sexualidad y al acto sexual. Como yo veo una, en estos tiempos, también se ha metido entre los jóvenes, los hombres no muchos hombres, pero he visto eso y volvemos. Cuando tú empiezas a ver unas tendencias, tienes que hablarla, tienes que discutirla con tus hijos y tienes con la comunidad para ver qué es lo que está pasando, porque eso va a prevenir problemas. Los muchachos en Estados Unidos lo veo mucho en ciertas poblaciones de jóvenes, con los pantalones casi debajo de la mitad de las nalgas, enseñando todos los pantaloncillos o ropa interior. Esos son actitudes y culturas ¿de dónde? De las cárceles. ¿Por qué? Porque eso es una invitación ¿a qué? A un acto sexual. ¿Ves?
Entonces, no es nada, sí es algo, es algo. Las vestimentas, la cultura, el chiste, está invitando a algo. Entonces, si encima lo tienes cantado, lo tienes en un video y lo repites y repites y repites, ¿usted sabe cuántas reproducciones tienen la gran mayoría de los raperos? Millones. Y los traperos son los que hablan basura, los que hablan obscenidades en sus canciones. Para aquellos amigos que nos están sintonizando y no saben de qué estamos hablando, eso es lo que es. Y ese artículo 143, volvemos, dice que es una obscenidad y actividades, ¿verdad?, cantadas que llevan a cabo las personas sin limitarse a cantar, a hablar, a bailar, a actuar, a simular pantomimas y considerada en su totalidad, ¿verdad?, por la persona promedio. Persona promedio no es la más que le guste el rap, no es la más que le guste y tenga problemas, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas grandes con adicciones sexuales. Y eso es otra cosa, que son un efecto de no tener un control y dominio propio de estas dinámicas y de estas conversaciones que no se dan a tiempo. ¿Por qué? Porque lo que no se coge a tiempo se convierte en un problema mayor y después eso lo llevan dentro de la familia, del matrimonio, y es bien difícil bregar con eso. Solo Dios. Así que si tú tienes una adicción sexual, busca a Dios y clama a Dios, porque Dios te puede libertar también. Pero estamos hablando de las raíces, cómo comienza estas cosas. Y es importante que habla de los patrones comunitarios. Por eso es que hacemos una apelación a que tenemos comunidad de fe, hablar contra esto, exponer nuestras posiciones y cómo afecta esto el desarrollo de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y dice que apele al interés lascivo, que tiene un interés morboso en la desnudez, en la sexualidad y en las funciones fisiológicas, el artículo 143 del Código Penal de Puerto Rico. Y también dice que represente o describa en una forma patentemente ofensiva conducta sexual y carezca, esto es importante, carezca de valor literario, artístico, religioso, científico, educativo. Dígame, ¿en qué contribuye? ¿En qué contribuye literariamente las líricas o las, ¿cómo se dice? En la lírica se utiliza esa expresión en español, las letras de las canciones, donde degradan a la mujer, donde describen un acto sexual patentemente abusivo contra la mujer y contra todo, porque ahora es en grupo, o sea, como un chiste. Entonces, tanto que se quejan de la proliferación en nuestro país, del aumento de las enfermedades de contagio sexual, porque esas estadísticas no las presentan. Esos son problemas reales en Puerto Rico. Y no sé, puede ser en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Pero eso no lo dicen. ¿Qué añade con un aspecto religioso? No tiene ninguno para la fe cristiana, pero hay unas religiones que sí utilizan las debacles y las orgías sexuales como parte de su contenido religioso. Y eso, por eso es que todas las religiones no son lo mismo. ¿Y qué ámbito artístico puede proporcionar eso? Ninguno. ¿De dónde entonces viene esa idea de que eso es bueno, de que hay que aplaudirlo y que ahora tiene ganando discos de platino y discos Grammy y todo lo que usted quiera? Este tipo de expresión artística que es pornografía infantil y pornografía cantada. Viene de las tinieblas, porque eso no puede venir de lo sano, de lo profundo, de lo bueno, de lo deseable de Dios. Así que este tipo de, ¿verdad? Específicamente esa sección del Código Penal, desde el artículo 130 al 135, habla de los delitos de la violencia sexual. De la obscenidad y la pornografía infantil, volvemos, habla desde el artículo 43, y es bien importante porque ese artículo, como les dije, comienza hablando de lo que es
la pornografía infantil, y hay una descripción, comienza a hablarle de qué es la conducta que comprende. También cuando esa conducta obscena está en presencia de menores, tiene otras afecciones, tiene otras implicaciones. O sea, esto no es sencillo, pero estamos viendo que en la medida que tú sigas celebrando públicamente esto, menos casos van a seguir procesándose en los tribunales, más niños abusados. ¿Por qué? Porque muchas veces va a llegar el momento de que los niños no van a identificar que están siendo abusados. Este es lo triste, este es lo triste. Así que nosotros tenemos que ver ese artículo de la pornografía infantil, estas conductas, los materiales que se utilizan, ¿verdad? Y la pornografía infantil también dice que cuando se hace en presencia de menores, ¿verdad?, tiene también sus consecuencias. Y este tipo de conducta, volvemos, lo triste es que sea avalado, propiciada, promulgada, celebrada por los padres. O sea, ¿a dónde estamos llegando? O sea, antes lo que se decía en la casa, se hablaba en la escuela, se hablaba en la calle, con los policías, en los tíos. Ahora no es lo mismo. Si usted no comienza, se hablaba en la iglesia, lo mismo que se hablaba en la casa, se hablaba en la iglesia, se hablaba en la escuela, se hablaba en la comunidad. Ahora no es lo mismo. Y por lo tanto, nosotros, ¿verdad? Este es algo que queríamos tocar, que nos preocupa, que la obscenidad en el foro público se le esté promoviendo, percibiendo como los más bravos son los que hacen eso, los que hablan malo, los que cantan reggaetón, los que con sus letras denigran a la mujer, le dicen adiós rata, le dicen al vecino las palabrotas, le dicen a los líderes del país otras palabrotas. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el respeto? Y lo peor de todo, que cada día más se reducen las posibilidades de que los jóvenes vean, piensen, perciban el matrimonio como una opción real, como una opción buena, como una acción necesaria para el desarrollo completo y cabal de los seres humanos. O sea, en la medida que uno de los atributos más importantes y más una parte integral del ser humano es su sexualidad. La Biblia dice que es separada para el matrimonio entre un solo hombre y entre una sola mujer, porque así lo dice Génesis 1, que Dios creó a un hombre y a una mujer, y en su momento, en otro versículo, ¿verdad? Creo que es el 27 y 28, y le dice, y mira, únanse y se sojuzguen la tierra, pero si en la medida, ¿verdad? Aquí lo tenemos, Génesis 1, del 27 al 28, en el Antiguo Testamento, eso es para la humanidad completa. Pero si cada vez nosotros cogemos y le pasamos el rolo a un principio como este, que Dios los bendijo y le dijo, multiplícate, ¿cómo se va a multiplicar? Por la sexualidad entre un solo hombre y una sola mujer. Si en la medida que nosotros hablamos de la sexualidad como algo tan común, algo tan pasajero, algo tan trivial, como parte de un chiste, que no hay respeto, que no hay cuidado, que no tiene consecuencia lo que ocurre ahí, porque ahora se habla más de abortar y de interrumpir la vida que de procrear. ¿Ve? Ese es otro problema para otro día. Pues entonces, ¿por qué los jóvenes van a pensar que es bueno tener un complemento, una ayuda idónea en el matrimonio? Pues cada vez eso es una desviación, es un ataque contra la institución más importante en la tierra, que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene unos aspectos que benefician de manera única a los seres humanos. Así que es bien importante, porque en la medida que se sigue propagando este tipo de promoción de pornografía, promoción de la hipersexualización de todo, la gente no va a entender lo que se está perdiendo
y que tarde o temprano, cuando siga pasando el tiempo, porque mire, la juventud no es para siempre. Cuando ya, ¿por qué usted cree que los raperos, que los reggaetoneros, usted notan algo, empiezan como a los 15, 16 años, y ya cuando van llegando como a los 30 y pico, 40, usted no está viendo que hay muchos que se están retirando. Porque es que después que llegaron a un ámbito de popularidad, comprendían que sus letras no estaban como a tono para estar en unos grandes escenarios y hubo que empezar a hacer unas torceduras, pero entonces empiezan a retirarse porque a los 39 y 40 no vas a cantar la misma basura que cantaste a los 15 porque no te queda ya, ¿ves? Y ya cuando la gente queda en un momento dado, pues ya con lo que jugó tantas veces, ya empieza la vejez a tomar cuenta de su cuerpo, ya no se ve igual que cuando tenía 15, ni 20, ni 25, y dañó su vida con una filosofía de liberación sexual, de abuso de la sexualidad, con las consecuencias para muchos con enfermedades catastróficas. Así que Dios quiere que nosotros retomemos este tema, la importancia del matrimonio y la importancia de la sexualidad, y que nuestra comunidad no siga afectada por esta proliferación de las obscenidades. El Efesios 5 da al final, en el versículo 11, ¿verdad? Estamos terminando en el artículo 11, versículo 11, artículo lo decimos en el tribunal, dice que no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarándolas. Desenmascarándolas quiere decir, discútela y di la verdad, ¿verdad? Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. O sea, ahora mismo nosotros estamos hablando abiertamente de un problema social, de un problema espiritual, de un problema emocional, pero estamos escuchando en estas últimas semanas, cada vez saliendo a la luz pública, que muchos de estos ídolos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros familiares, jóvenes, están siendo procesados judicialmente por los abusos que han cometido contra mujeres, contra niños que están en la industria de la música, y sobre vidas que han sido dañadas para siempre por la drogadicción, porque el vicio nunca dice basta, una cosa lleva a la otra. Uh-huh. Y usted puede buscar, nosotros no vamos a estar diciendo nombres, porque el punto no es atacar a una sola persona, el punto es que tenemos un problema social que se nace de un problema espiritual, y muchas veces la ignorancia nos lleva a opinar por complacer a los niños, por complacer a los jóvenes, por decir, ay, es que nosotros somos unos adultos enzorrosos y hay que abrirles la oportunidad porque ellos se expresen. Hay que tener cuidado. Dios no va a llamar al inocente por culpable, pero tampoco al revés. No va a tener al culpable por inocente. Así que aquellos que han sido llamados a hablar verdad, a hablar justicia, a proteger a los vulnerables, tenemos que hablar de estas cosas. Y Efesios 5, como les dije, dice, no participéis, es vergonzoso hasta hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, dice Efesios 5, 11, en este caso el 13, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Así que nosotros vamos a dejarlos, ¿verdad?, con estos pensamientos y decimos que hay que comenzar a reconocer el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer como protector de los niños, protector de la familia, protector de la sociedad. Y el matrimonio, como les dije, de un solo hombre y una sola mujer es uno de los elementos para que se triunfe en una sociedad
porque beneficia a todo el ser humano. Si queremos que las sociedades mejoren, tenemos que tocar y afianzar las relaciones y promocionar el matrimonio, pero el matrimonio no lo puedes comenzar a hablar cuando tienen ya 15 y 20 años. Esos son temas que tú los tienes que hablar de fundamentar y emular, porque vivir una cosa y hablar de otra no tiene sentido. Así que todas estas cosas tienen consecuencias y queremos decirle, todo tiene que ver con la cosmovisión bíblica, cómo usted ve el mundo, cómo interpretamos los mandatos, las directrices de Dios, los estatutos, cómo eso se aplica a mi vida, cómo yo entiendo que esas directrices en la discusión del día a día, cómo son relevantes. Y queremos invitarlos a una conferencia que hemos estado dando y que va a estar disponible en nuestra ivetmontes.com, que es nuestro website. Vamos a estar hablando, va a estar disponible, cada vez damos estas conferencias para que usted sepa qué herramientas, para tener nuevas herramientas para trabajar con estos temas. Otro de los temas que estamos trabajando en las conferencias es, vienen por tus hijos. O sea, hay un plan diseñado en las redes sociales para aquellos que participan. Como les digo, la pornografía fue uno de los motores principales de las redes sociales, lo que se convierte en lo que conocemos en las redes sociales. La gente pagaba por tener esos accesos privados y ahora pues el nuevo modelo es más abierto, pero de la misma manera la pornografía ha sido y es un negocio billonario. Así que vienen por tus hijos, pueden conseguirnos en YouTube, Ivette Montes o la licenciada Ivette Montes. También participamos en programas de radio, ¿verdad? En emisoras cristianas. Pero en las redes sociales nos pueden conseguir Ivette Montes. Todas estas conferencias, estos temas los explicamos un poquito en más profundidad. Y esa conferencia también, Cosmovisión Bíblica, para entender el mundo desde la fe cristiana. ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Por qué los principios, verdad, tienen razón de ser? Y también hay 3 partes. Vienen por tus hijos, son 3 partes, donde hablamos con expertos en la sexualidad, expertos de visión cristiana, que pueden ayudar a qué cosas podemos hacer para dialogar con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestros niños y cómo cuidarlos de las redes sociales. Así que el matrimonio en desuso, eso es una de las conferencias uno de los programas que hice interesantísimo, así que suscríbase para que nos siga y conozca cada vez que tenemos esta participación. Así que Willy, vamos a cerrar. ¿Qué tú crees cómo está esto? Vamos a cerrar dándole las gracias, ¿verdad?, a la gente. Sí, le damos las gracias nuevamente al evangelista internacional, reverendo Jorge Rasky, por habernos permitido, ¿verdad?, este privilegio de estar aquí con ustedes en este espacio. Y les recordamos que el reverendo está en una misión en Washington y eventualmente pues le va a estar brindando detalles de lo que está haciendo por allá. Así es que vamos a orar y vamos a hacer referencia a Efesios 5:14, que dice: porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así es que tenemos que orar y tenemos que reflexionar y tenemos que volver a orar, porque son tiempos difíciles, son tiempos donde casi todas las personalidades, sobre todo los que están corriendo para cargos políticos en Puerto Rico, se defienden de una forma u otra, diciendo que una cosa es lo personal, otra es lo secular, otra es la religiosidad. Pero yo le añado que el comportamiento público cuenta y es el testimonio tuyo de lo que tú estás haciendo. Eso es. Así es que vamos a invitar, vemos que el reverendo Rasky, como William ha dicho, tiene sus campañas, tiene sus viajes, y también él recibe sus cartas y recibe sus comentarios. Ahí en la pantalla está donde se puede comunicar
con el reverendo Jorge Rasky, y le puede escribir en sus redes sociales que todos los días él tiene una transmisión y un mensaje de Dios para las naciones. También, obviamente, toda la información relacionada a cómo comunicarse con el ministerio, cómo también ayudar y apoyar al reverendo Jorge Rasky en su llamado. Es ¿verdad? Muchos años de trayectoria, y el ministerio Clamor a Dios sigue pautando, no ha cambiado. El ministerio Clamor a Dios ha sido pionero en denunciar la pornografía infantil, de denunciar la pornografía y la degradación moral de un país y cómo eso afecta en el mundo espiritual, ¿verdad? Cómo queremos tener y estar del lado de Dios, que nos conviene, la isla del Cordero. Así que todas las viajes, todos los compromisos me imagino que la trayectoria del reverendo por más de 50 años, pues siempre hay gente que quiere saber qué está haciendo, quiere estar orando por él, quiere estar ayunando y que los quiere estar ayudando también económicamente al ministerio para seguir con la misión adelante. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que bendigas al reverendo Rasky, a su familia, donde quiera que se encuentre, Señor, que siga sembrando y regando la semilla como lo has llamado, Señor. Esta emisora, Señor, que sigue siendo faro y luz en medio de las tinieblas. Ayuda, Señor, a todo su personal, Espíritu de Dios. Ayúdalos a vencer. Trae, Dios mío, tu Espíritu Santo, que siga proclamando la verdad y la justicia, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas en este momento, Señor, de gran turbulencia. Señor, sabemos que tú eres el Dios de Puerto Rico y que todo es posible si podemos creer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, que Dios le bendiga.